manden esto que yo le acabo de describir, esta especie de menú, y se lo mandan y usted podrá acceder al Merni todos los días para leerlo desde muy temprano. 6585-7122. Bien. 7:33 minutos y ya tenemos nuestra primera visita, nuestra primera invitada de hoy, nuestra querida, apreciada amiga Olga de Ovaldía, quien es la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Olga, buenos días, bienvenida como siempre. Gracias. Estrellita por decir bien el nombre de la fundación. ¿Por qué? Porque es largo y complicado y normalmente la gente se enreda, hay que hacer pausa y algunos dicen Transparencia Internacional y ya. Exacto. Capítulo de Panamá. Exacto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por supuesto. Olga, entre otros la fundación, he visto, porque he visto a gente dando testimonios de que ya firmé no sé qué cosa. ¿Qué es lo que es exactamente? Hay una demanda de inconstitucionalidad. Sí, cuando la ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que es la ley que modificó la ley orgánica de la Contraloría y también modificó quiénes son sujetos de la justicia de cuentas entre los servidores públicos. Esta ley fue pasada la última semana de la legislatura de octubre del año 22. Muy rápidamente, en 2-3 días, hizo su ronda por gobierno, segundo debate, pleno, etc. Esta ley esencialmente cambió completamente las reglas del juego de cómo se lleva a cabo la fiscalización de los fondos públicos en Panamá. Y quienes están sujetos a la justicia de cuentas, que creo que muchísimas personas no saben que además del Ministerio Público, que debe investigar cuando hay actos de lesiones patrimoniales al Estado desde dentro del Estado, es decir, los funcionarios o servidores públicos que deberían estar cuidando los bienes de todos, cuando se cometen actos ilícitos o peculados o las distintas formas que están todas descritas en el Código Penal, eso lo ve una jurisdicción especial que se llama la jurisdicción de cuentas. Entonces, mira que este tema de haber demandado la ley es un tema que ha tenido varios episodios. El que demanda la ley primero fue Ernesto Cedeño, hoy día diputado, y lo hizo muy rápido. La ley sale publicada en Gaceta el 22 de diciembre y yo creo que la primera demanda de inconstitucionalidad de Ernesto, que era bastante amplia, cubría al menos 4 o 5 de los artículos de la ley. Él la presenta antes del 30 de diciembre, me parece que el 28 o el 29. Esa demanda es rechazada en la Corte en marzo del 23. Entonces, ante ese rechazo, nosotros en la Fundación nos activamos y trabajamos un recurso de inconstitucionalidad y lo ingresamos a la Corte en abril del 23, es decir, hace ya año y medio. Y Ernesto Cedeño introdujo una segunda demanda después de la nuestra, días después, al día siguiente o 2 días después, pero sobre solo uno de los artículos de la ley, el que hace una diferencia, crea un fuero especial para los servidores públicos de la Contraloría que ahora no están sujetos a la justicia de cuentas, cuando hagan o dejen de hacer, porque pues hay faltas al servicio público que son de comisión y otras que son de omisión. Entonces esa demanda todavía está pendiente en la Corte Suprema de Justicia, no ha sido fallada. Entonces, nosotros esperamos con toda paciencia. Nosotros no hemos hecho ningún acto ni de llamar a ningún magistrado, ni de colocar nada. Lo hemos ido mencionando en los medios, que esa demanda está pendiente, que la demanda está pendiente. Mientras tanto, vimos todo lo que ha pasado en la Contraloría. Porque todo lo que ha pasado en la Contraloría en este momento son acciones que ampara esa ley. Es decir, si la ley la declaran inconstitucional mañana, como la inconstitucionalidad no es retroactiva, todos los que estuvieron involucrados en actos de hacer o no hacer en la Contraloría y que ha permitido el abuso de fondos públicos que todos sospechamos que ha pasado, no van a tener que enfrentar ninguna consecuencia por base a esa ley. Entonces, lo que hicimos nosotros cuando pasó la elección del nuevo Contralor la semana pasada fue escribir una carta abierta a la Corte Suprema, pidiéndoles que por favor fallen, que dicten una sentencia,
Y muchas personas del entorno, algunos juristas que sabían que esto estaba pasando, organizaciones sin fines de lucro que han ido acompañando también el proceso. Esta ley ha sido múltiples veces denunciada en medios, ha habido múltiples artículos al respecto. Sabemos que cuando, por ejemplo, el Contralor salió a decir no doy la información porque es mi criterio no darla, él estaba actuando amparado bajo esa ley, porque esa ley creó realmente, yo a título personal, pero también coinciden muchos abogados conmigo, es realmente el deterioro formal del Estado de Derecho más severo que hemos tenido desde que nos volvimos nuevamente una democracia. Olga, aquella persona que nos ve y nos escucha a esta hora, usted ya lo acaba de mencionar en breves detalles, pero si podemos ampliar, ¿en qué opaca la transparencia o en qué afecta al país la existencia de esta ley que ha sido demandada por la Fundación? Sí, mira, nosotros demandamos 10 artículos de la ley, de los cuales cuando la Corte, pues en el proceso normal de los recursos de inconstitucionalidad, hace la consulta al procurador de la administración, el doctor Rigoberto González, él concurre que hay 6 de artículos de la ley, hay 4 que él no considera que violan la Constitución, que nosotros pusimos en nuestro recurso, pero él considera que hay 6 que sí. Y en esencia, esos 6 son, primero, el primer artículo de la ley está totalmente en contra de la palabra y el espíritu de la Constitución, porque coloca a la Contraloría como una especie de cuarto poder, por encima de todas las demás autoridades del Estado. Ahora la Contraloría actúa por criterio del Contralor y no tiene que responder ni enviar auditorías a ninguna entidad que se lo solicite si el Contralor decide que no la va a enviar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Ministerio Público, la Justicia de Cuentas, no hay quien le pueda pedir al Contralor una auditoría, que el Contralor se vea por su función natural que la Constitución le da obligado a hacer, que la Constitución sí lo dice, ¿no? Entonces, ese es uno. La segunda es que crea un poder discrecional al Contralor, ya que cambia su criterio de ejecución. La Contraloría es una institución que debe actuar con estricto apego a la ley. En nuestro sistema jurídico, digamos, las únicas personas que pueden actuar las personas que deben actuar con buen juicio, sana crítica y otros criterios que no son el estricto apego a la ley es el judicial. Nunca del lado de acá el ejecutivo y menos una institución de control. Eso crea para el Contralor un criterio especial que ahora puede abrir, cerrar o desistir cualquier investigación a su solo criterio, sin tener que razonarlo. Crea un fuero especial para los servidores públicos que trabajan en la Contraloría, ya que les quita el grado de agente de manejo, por lo tanto ya no quedan sometidos a la justicia de cuentas, exime o saca de la jurisdicción de la Contraloría a los sindicatos, federaciones y otras organizaciones de ese tipo que manejen fondos públicos. Ahora estas entidades no van a responder a la Contraloría, ni la Contraloría va a fiscalizar esos fondos públicos. Bueno, pero te digo una cosa, es maquiavélicamente brillante, porque esto ha permitido que, a ver cómo lo ponemos, esta ley legalizó lo ilegal, cambió las reglas del juego de cómo se lleva a cabo el control público de los fondos en Panamá. Entonces, ha generado una especie de... como una especie de impunidad a priori. Esto es impunidad 2.0. La impunidad está garantizada por ley antes de hacer el acto. Y al crear este criterio de discrecional de a quién investigo, cómo investigo, no investigo, los números no mienten. Ustedes me imagino que habrán visto el reporte, el comunicado del Ministerio Público de hace más o menos un mes, 3 semanas, un mes, acerca de que ellos habían pedido 317 auditorías a la Contraloría y cuántas hizo la Contraloría y cuántas les devolvió. Claro. Y no, creo que unas cuantas, no fue 0, pero unas cuantas nada más. 300 se quedaron un poquito más. Pero a ver, hay con todo el tecnicismo que puede haber dentro de las leyes que estoy seguro gran parte de la población no las conoce.
Lo que sí conoce la población es que hay un manto de dudas y ha habido un manto de dudas alrededor de la Contraloría en los últimos 5 años. Hay algo como un ente oscuro alrededor de la Contraloría por la falta de transparencia y de ejecutoria de lo que tiene que hacer la Contraloría. Ya hay nuevo Contralor. ¿Cómo podemos convencer al ciudadano panameño que confíe en el nuevo Contralor? Mira, el tema de la confianza institucional es que aquí obviamente hay un elemento político, obviamente. Entonces uno tampoco puede cerrar los ojos al elemento político. Pero la realidad que si tú me preguntas, a ver, trata de explicarle a una persona que no está involucrada en política y está haciendo su proyecto de vida, por qué tiene que confiar en la Contraloría. Y yo te voy a decir sinceramente que yo creo que yo sé que en Panamá somos 1000% personalistas. Y es uno de los males de nuestra falta de institucionalidad. Además, es un país que tiene un diseño muy presidencialista y ese diseño presidencialista se replica a lo largo de toda la cadena, desde las universidades hasta las entidades, ¿verdad? Entonces, la debilidad institucional hace que si la cabeza es una persona correcta, que ha decidido venir a hacer su trabajo, de pronto toda la institución funciona. Y cuando no es así, de pronto toda la institución no funciona. La debilidad clásica, no hay controles internos que puedan parar, claro, que puedan frenar. Habiendo dicho eso, es como si tú le dijeras a alguien que tiene, dime un negocio cualquiera, por favor. Negocio, un café, una cafetería. Café. Tienes una cafetería. Tú en una cafetería tienes una cadena de proveeduría, claro, tienes una administración, tienes un personal de servicio y tienes en algún lado la persona que está llevando la compra, el inventario, cómo se cuenta, claro, y te lleva las cuentas. Y a ti te empiezan a faltar azúcar, no empieza a durar los insumos, pero tu consumo, tú ves tus tiquetes de caja y la gente no ha aumentado el público. Entonces tú le dices al que lleva el control, ve, fulano, audítate tú mismo, dime qué es lo que está fallando aquí. En eso estamos. No, yo lo entiendo, pero eso que usted menciona, lo que hace es que el ciudadano de a pie rechace a cualquier nombre que se ponga en la Contraloría porque va a mencionar, es lo mismo, no hay un cambio. Y fíjese bien que lo que se sabe de la gestión de Solís es que han ido servidores públicos electos por el pueblo a pedirle que a una auditoría dice, es que yo no tengo gente. Háganlo ustedes si vienen por acá. Entonces la pregunta es, ¿qué le queda al ciudadano? La confianza, básicamente, ¿no? El ciudadano está muy cerca de haber ejercido el momento en nuestro sistema y no quiero entrar en otra discusión con Edwin sobre si la participación ciudadana es buena o no es buena. Ya por ahí hemos pasado un par de veces, así que no vamos a abrir esa lata, como dicen en inglés, esa lata de ese worm can. Pero el ciudadano acaba de ejercer el voto hace 2 meses, sí, claro, o 3 meses, perdón, que quizás es la forma más directa que tiene el ciudadano panameño de expresarse. En ese voto por supuesto siempre viene la esperanza del cambio. Claro. Lo que nos pasó en estos 5 años es realmente inédito. Primero por la pandemia en sí, a nivel de control de la Contraloría de la República y de los entes de fiscalización, porque al haber estado en ese estado de pseudoemergencia, que además tuvo una violenta inconstitucionalidad los 2 años que estuvo vigente o 3 años que estuvo vigente, la Contraloría comenzó, ese es un buen ejemplo, la Contraloría comenzó a hacer actos que estaban por fuera de la ley desde el inicio. Nosotros es cierto que la Constitución, por ejemplo, dice que el Contralor puede hacer control pre o post, previo o posterior. Pero cuando hay leyes especiales que indican que un control tiene que ser previo, como por ejemplo la construcción de infraestructuras públicas en este país, hay una ley que dice que para las infraestructuras públicas el control tiene que ser previo. Y no puede haber el inicio de la obra, la primera piedra, la palada. Si eso no pasó por allá, alguien lo controló, alguien verificó todos los procesos, cómo se otorgó el contrato, la correlación entre valor y entrega y bueno, después que esté la obra hecha el aseguramiento. Nosotros nos desayunamos con una Contraloría que decidió que ellos podían hacer control posteriori de las infraestructuras públicas. Y así ha sido en varios casos.
Y no importó cuántos criterios legales se le presentaron al Contralor, él dijo la Constitución me da permiso y se brincó la ley especial. Entonces, ese ha sido como el patrón de conducta. Además, yo creo que algo muy importante aquí es entender qué pasó con esta ley. ¿Por qué esta ley pasó? ¿Y con qué propósito? Lo primero que nosotros vimos con esta ley fue un deterioro total del contrapeso que debe ejercer un poder con el otro. Una ley inconstitucional no debería salir de la Asamblea Nacional, porque ahí tienen yo no sé cuántos asesores jurídicos y te voy a decir, esto no es una inconstitucionalidad que tú digas necesitas traer a César Quintero y traerlo y bajarlo en espíritu o cuerpo a la tierra a que haga el análisis. El texto del artículo 1 de la ley 351 contradice los primeros artículos de la ley, de la Constitución. O sea, pero textualmente lo contradice. El tema de los fueros y privilegios. ¿Cómo es posible que haya servidores públicos en el país que no van a estar medidos ni van a tener responsabilidad de sus actos ni civil, penal ni administrativo por lo que hagan o dejen de hacer? O sea, es una cosa... y cuando eso llega al Ejecutivo, nosotros pensamos que el Ejecutivo no lo iba a sancionar. Parecía imposible que el Ejecutivo sancionara una ley que le quita poder al propio Ejecutivo de cierta manera. Claro. El tema de la Contraloría, de la transparencia, yo voy a hacer un símil al tema de la Caja de Seguro Social, porque muchos señalan y hablan de los cambios que se deben hacer, se sacan comunicados, se habla de la situación, pero gran parte de la población lo ignora o trata de mirar para otro lado. Desde la fundación se puede captar, por un lado, el porcentaje de población que mantiene el interés sobre la transparencia que necesita el país, y por otro lado la cantidad de parte de la población de Panamá que ve estos temas, mira para el costado y dice que lo arregle otro. No, yo no tengo ninguna encuesta hecha. Sería interesante poder tener los fondos para hacer una encuesta nacional y entender eso. Creo que durante las elecciones sí vimos un interés grande de parte del electorado y que el discurso de múltiples candidatos era reordenar la cosa pública, entendiendo, claro, además nos pasó algo en la última administración, ustedes que son comunicadores, estos 5 años nos pasó algo muy curioso, y es que desde el Ejecutivo, desde los gurús de comunicación que tenían allá en el Palacio, que fueron contratados con contratos directos a propósito, 3 veces o 4 veces contratos directos, una compañía con altos, hasta donde entiendo, posibles conflictos de interés con el propio vicepresidente, se dieron a la tarea de usar la palabra transparencia y vaciarla de contenido. Usaban la palabra transparencia en cada comunicación, hacia el estilo Trump, el mejor estilo Bolsonaro, coger la palabra transparencia y ponerle ese nombre a todo. Aquí había oficiales, el propio vicepresidente, ex vicepresidente, a entrevista que llegaba decía, este es el gobierno más transparente que ha tenido Panamá. O sea, en una afirmación absoluta, sin ninguna prueba que lo respalde, y que ahora ya sabemos que era prácticamente lo contrario. Entonces, yo no, a pesar de los años que tiene la Fundación de estar trabajando en esto, el tema institucional sigue siendo un tema que culturalmente hablando es muy difícil en Panamá. Y esa dificultad tiene muchas raíces. La propia inequidad de nuestro sistema económico, el 40% de la población panameña que vive en pobreza multidimensional, el 55% que se entiende que subió a 55%, yo no he visto ninguna cifra que me diga si ha bajado, si estamos en 50%, dónde estamos en informalidad económica, nos implica que tenemos una población grande que ya de cualquier manera vive al margen. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, esa realidad es difícil poder transmitir, que cuando esta informalidad pasa a los estamentos más altos del Estado, cuando vemos que las figuras que tienen mayor responsabilidad, mayor control de los fondos, tienen este desgreño que hemos tenido, el impacto a esa población es directa. Entonces, pero claro, es un tema que no es tan fácil poder transmitirlo. Quizás la manera más fácil de transmitirla es decir, por ejemplo, la Asamblea Nacional y su presupuesto. Todos sabemos que en estos 5 años tuvieron aprobados los presupuestos más altos históricos. 60 millones, 90 millones, 120 millones, 110 millones, 130 millones. Ahora además sabemos por la investigación periodística de la prensa que por debajo de la mesa hubo anualmente
un traspaso de fondos que creo que en el año 22 llegó a 110 millones, que cuando vas a sumar lo que salía en la ley de vigencia fiscal, más todos los traspasos que lograron pasarse, pueden haber manejado unos 1.000 millones de dólares. Entonces, explicarle a la gente que eso significa todas las escuelas del país arregladas y bien puestas. Significa los hospitales que estaban a mitad de camino construidos. Sí, y eso está claro. La gente sabe que hay políticos que se roban la plata. Y hay denuncias. Poníamos el ejemplo hace cuestión de minutos. Hay una denuncia evidente de que en el corregimiento de San Francisco se deben más de $65,000 al Seguro Social. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. El señor que se roba una gallina en Veraguas lo meten preso. Pero el político que deja pagar el Seguro Social anda tranquilo por la calle. La pregunta es, ¿y la certeza de castigo qué? Esa es una excelente pregunta. Es la pregunta que le tenemos que hacer a cada una de nuestras autoridades. Desde nuestra pequeña esquina, con los pocos recursos que tenemos, porque somos una organización muy pequeña, trabajamos 3 personas, así, trabajo formal, somos 3 personas en la organización. Nosotros desde nuestro espacio sabemos que si no hay auditorías contra los funcionarios que evidencien la lesión patrimonial de ese funcionario, eso nunca va a tener una judicialización y un castigo por la vía de la justicia. Porque además, cuando el Contralor dice, hagan ustedes las auditorías, esas auditorías no son aceptadas por el sistema de justicia como la prueba de una lesión patrimonial. Tiene que ser una auditoría de la Contraloría. Entonces, mira tú esto. Alguien se hizo una avenida de lujo sin una sola caseta de peaje que es. Voy a pasar dinero discrecional a través de instituciones que no están en el centro del huracán, como es el IFARU o es la descentralización, o son los subsidios del MIDA y otras cosas que creo yo que van a salir en el camino, o lo que ha estado pasando con UNACHI, las que sabemos, pero estoy casi segura que hay otras que no sabemos. ¿Y cómo lo manejo? Tengo una Contraloría que ahora discrecionalmente decide si investiga o no investiga, si no hace pre y no hace post, y no hay consecuencias para nadie. Es como si alguien hubiera dicho, yo no estaba ahí, no lo puedo saber, es como si alguien hubiera dicho, ok, yo te voy a permitir tu esquema, pero a mí nadie me va a meter preso. Pero una consulta, dentro de mi ignorancia, ¿alguien le puede preguntar la hora al Contralor Solís cuando salga del cargo? Nuevamente, lo que hizo antes del paso de la ley, de que esta ley pasara, que salió publicada en Gaceta el 22 de diciembre del 22, y ponte que la Corte juegue su rol y no haya sustracción de materia, porque la Corte, en efecto, tome la responsabilidad de entender que tiene que hacer un fallo sobre esta ley, porque si no tenemos la avenida abierta a que vuelva a suceder. Recordar que el nuevo contralor electo o designado, no sé cómo se dice porque no es electo, designado. No, él es electo. Él es electo por la Asamblea. Sí. Ok. El contralor, el próximo contralor, porque todavía me enredé. El contralor electo asume en enero. Ok. El contralor electo dijo en sus palabras de aceptación del cargo que él consideraba que esta ley debía ser modificada y que y que estaba proponiendo que todas las bancadas hicieran una mesa conjunta para modificar la ley. ¿Qué pasa si la Corte no falla? ¿Qué pasa si el tercer poder también sucumbe en este caso? Porque ya sabemos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fallaron, hicieron una complicidad, no hubo control mutuo y pasaron esta aberración de ley que ha permitido todos estos desmanes. Si la Corte no falla y sale una ley de la Asamblea y dicen, vamos a modificar la ley de esta u otra manera, yo creo que va a ser una modificación muy compleja. Primero, porque los sindicatos de trabajadores de la Contraloría, que creo que hay 2, si no me equivoco, espero no estar diciendo algo equivocado, y otros múltiples sindicatos que se vieron beneficiados de que ahora no tienen que rendir cuentas a la Contraloría, van a tener objeciones, por supuesto. La ley además contempla toda una serie de cosas que en teoría buscaban la modernización de la entidad. Entonces, yo creo que va a haber una serie múltiple de actores en esa mesa y no necesariamente abrir la ley a una modificación nos va a traer regresar al estándar anterior. No es que el estándar anterior fuera tampoco la cosota de fiscalización, pero era
Era mejor que Pero lo que dejaba tenemos las ahora. puertas abiertas para... así Era es. mejor que lo que tenemos ahora. ¿Confía la Entonces, fundación en la Corte y en el fallo que se pueda dar respecto al tema? yo confío que, a ver, la palabra confianza es, regresamos al tema original acá de nuestro amigo Gonzalo. La confianza. Yo realmente creo que estamos asistiendo a una era en que, aunque las instituciones creen que son juzgadas por sus intenciones, en realidad son valoradas por sus acciones. Entonces, aquí no va a valer si hay intención o no intención, sino la acción. El propio magistrado ponente, lo he mencionado otras veces, ¿se acuerdan con el fallo tan álgido y tan inminente que se necesitaba si el actual presidente podía correr o no correr? Que él era el magistrado ponente y él hizo una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa él leyó los artículos del código que dicen que los recursos de inconstitucionalidad, una vez están resueltos, tanto la consulta a la Procuraduría o a quien sea, porque puede ser el procurador de la administración o puede ser el procurador de la nación, dependiendo de la materia, una vez están resueltos los alegatos de terceros, el ponente tiene 2 semanas para hacer un proyecto de fallo. En este caso, que las 2 demandas, la nuestra y la de Ernesto Cedeño, que demanda el artículo que crea los fueros y privilegios, entraron en abril del año 23 y no fue hasta junio del año 24, es decir, 14 meses después, que se acumulan las 2 y todavía estamos esperando un fallo. Yo quiero creer que la Corte va a asumir su rol como tercer poder y va a fallar. El problema que yo veo en eso, que yo quiero creer igual, pero fíjese que esto que voy a decir me lo explican abogados, no es cosecha mía, que la Corte no revisa sus propios fallos, que eso no procede. Y sin embargo, Sí. hay un vilo sobre qué va a pasar con la solicitud o la demanda de inconstitucionalidad que pusieron los abogados del señor Martinelli con el caso de la especialidad. Pero varios abogados me dicen, es que eso no tiene para dónde coger, pues ya la Corte falló sobre eso. Ya 3 no. veces. Sin embargo, no reaccionan rápidamente para salir de eso. Para rechazarla, para no O sea, admitirla. porque ya se pronunciaron. Sí, a mí me sorprendió. Ni siquiera haberla admitido, A mí exactamente. sí, y me sorprendió porque la consulta que hace el equipo legal de Martinelli al Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a las múltiples consultas es no me consta, no consta, no consta. Pero no consta porque no es su jurisdicción. Ellos no son el ente responsable. Una vez el expresidente decidió quedarse en el país después de pasados los 30 días del fallo de no culpable por el espionaje doméstico, él tenía 30 días para salir del país y él decide quedarse. Una vez él se queda, hay la presunción de que entonces él acepta todo lo que el sistema jurídico trae y cualquier otro cargo que haya sobre él. Entonces el principio de especialidad existe, pero lo que no existe es que la persona que ha sido traída bajo un acto de extradición al país que sea, o sea, no al país que sea, en las leyes que esto cubre, y nosotros tenemos además un tratado de extradición con Estados Unidos, el Estado además decidió solamente presentar un cargo para la extradición, y para el público que no sabe, porque además me sorprende mucho que, yo soy abogada también, es decir, yo me gradué de Derecho allá cuando los dinosaurios le daban la vuelta a la Tierra, y yo me he especializado en otra cosa. Yo no soy internacionalista, yo tuve que volver a estudiar igual que todo el mundo para entender estas figuras. Afortunadamente tengo gente internacionalistas excelentes que o son amigos o son personas que apoyan y ayudan a la organización, a la fundación, para entender esta figura. Pero una vez surgió el fallo y pasaron los 30 días y él se quedó, hay una aceptación tácita del resto de la legislación panameña en la que vive. Y a mí me sorprendió este procedimiento. Bueno, en realidad ya nada me sorprende con el equipo legal del presidente. Realmente ellos no tienen límite en los recursos que son capaces de crear y presentar. Para bien o para mal, es una gente, son realmente sorprendente. Pero
no procede, igual que no procedía que dos magistrados del Tribunal Electoral entraran a tratar un tema que no les competía en aquel fallo que verdaderamente, y que la Corte rechazó completamente. Entonces sí, ahí sí sería una sorpresa absoluta. Creo que socavaría la fe de la ciudadanía en la Corte si hay un criterio distinto al expresado. Además sería un criterio distinto a lo que dice el texto de la ley. Nosotros que somos un país tan positivista y aceptar además que los fallos nuestros no crean ley, como en cualquier otro sistema de derecho románico, pues no estamos en el sistema anglosajón que un fallo puede crear ley. Entonces, mira, pero el regreso al tema de la carta que veías ayer es que al nosotros hacer esta carta abierta a la Contraloría, hubo organizaciones de sociedad civil que se sumaron, juristas de mucha talla y mucha trascendencia que se sumaron, ciudadanos que se sumaron, y lo que ayer estabas viendo en las redes eran estas personas diciendo: yo me sumé a esta carta porque la Contraloría tiene que recuperar, la Contraloría y la Justicia de Cuentas tienen que recuperar el marco legal de su acción. Porque, Gonzalo, tu pregunta es muy válida, pero ¿cómo van a actuar? O sea, ¿cómo un cuchillo corta si no tiene filo? A ver, ¿cómo masticas un pedazo de carne si no tienes dientes? Claro, pero no me lo diga a mí, dígaselo al ciudadano de a pie que está esperando respuesta. Y que dice, bueno, estamos en el radio, ¿no? O sea, no, por eso. creo que dice, es que va a pasar más en lo mismo. El político se va a salir con las suyas, no hay investigación, no pasa nada, y seguimos, pues, y ya, listo. Y se perdió la plata. ¿Usted cree realmente que en este quinquenio se van a hacer las investigaciones para que los diputados y quien sea que haya estado detrás de una trama de corrupción sean investigados? Con los diputados tenemos el grave problema de la impunidad cruzada con la Corte Suprema de Justicia. Lo acabamos de ver. El tema de la prueba idónea, el tema del cierre de expedientes. Aquí tenemos a Leo, que hizo una investigación muy prolija, muy profunda sobre ese tema. Y más que yo poder darte una opinión, sabes que me gustaría oír a Leo sobre eso. Porque su investigación periodística realmente es muy responsable, es muy prolija, se la recomiendo a todos. Si tienen redes, pongan el link para que vayan a ver la investigación de Leo sobre esa impunidad cruzada. Porque, y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel social, cultural. Y regreso al tema social y cultural. Es muy difícil que no haya esta sensación de por qué yo voy a cumplir la ley, por qué me va a tocar a mí, si tú tienes en los más altos niveles del país el esquema de lo que en transparencia llamamos gran corrupción, que es cuando están involucrados los más altos entes del Estado. Cuando nosotros vimos por primera vez en la historia de la nueva república, o sea, de 1990 para acá, que el pacto de impunidad entre el gobierno que entraba y el que salía se rompe y ocurren estas investigaciones que se abrieron y los casos que se abrieron, fue un momento, realmente fue un momento histórico. Tiene muchos matices ahora por todo lo que se ha sabido después, claro, y la muy famosa, entre comillas, justicia selectiva, pero ahí yo regreso a un punto, y es que la justicia debe ser para todos, es cierta, pero mientras no haya las herramientas para poder llevarla a cabo, ningún individuo, por más buenas intenciones que tenga de hacer su trabajo, lo va a poder hacer. Y al final, uno de nuestros objetivos como organización en los 29 años que existimos es la mejora del Estado democrático y la protección de las libertades fundamentales. Y lo hemos hecho por muchos años. Y lo que a algunos les gusta entender en estos tiempos modernos, ese Estado democrático viene muy agarrado de la mano del concepto de transparencia en todas las esferas del Estado. Cada vez más. Y a algunos les cuesta entender eso. Mira, nosotros ahora mismo tenemos una campaña en redes, también muy modesta, no sé si la habrán visto, que se llama Pide la info es tu derecho. Tenemos posts, reels en Instagram, en Facebook, en Twitter poco, porque Twitter tiene, a pesar de que nos parece que el mundo entero de Panamá gira en el Twitter, en realidad tiene una penetración bastante pequeña en lo que es la población en general. La población en general está en otras redes. Tenemos ahora mismo una campaña promoviendo que las personas pidan la información del uso de los fondos en sus autoridades locales, en todo lo que les interese y les afecte
sus negocios, sus estudios, su diario quehacer. El día 12 de septiembre vamos a tener un gran webinar en línea gratuito. Pueden entrar a registrarse a libertadciudadana.org, donde vamos a tener un entrenamiento de 4 de la tarde a 7 de la noche de cómo hacer los accesos a la información pública, cómo pedir la información, cómo usarla, para qué pedirla, porque ese derecho, si no se ejerce, poco beneficio nos va a traer. Ha sido largo en Panamá que la cultura desde el sector público hacia la ciudadanía entiendan que esa información es pública y no una dádiva. Y estos 5 años, nuevamente, gracias al deterioro que tuvimos en estos 5 años, la información pública fue poco a poco volviéndose opaca. Ahí sí yo tengo, esperanza, y no sé si usar la palabra confianza, pero tengo mucha esperanza de que la nueva dirección de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública asuma el rol que le toca. Porque también es una institución de control, quizás más moral que otro, pero de control. Y que el manejo de esta entidad vaya apegado a la ley y no a amiguismos políticos. Claro. Así que hemos tenido un deterioro real estos 5 años. Yo creo que todo el país en este momento tiene una sensación de cauteloso optimismo, de que las cosas pueden cambiar. Faltan muchas cosas y muchas acciones por ver, comenzando por el destino del propio expresidente, este limbo jurídico en el que además hace mucha flexión de poder para que no hay manera de negar. O sea, habría que vivir debajo de una piedra para no entender que él está flexionando su músculo de poder, que lo hemos visto en la Asamblea, pero... Ese es el Martinelli. Sí, el expresidente este Martinelli. antiguo presidente, y uno puede pensar que era Cortizo. No, perdón, el expresidente. Sí, no, ni pensé. Sí, el que está en el escenario es el Martinelli. Sí, mira que ni pensé en el otro. O en los otros. En los otros. 8, me acabo de acordar de las llamadas de Hermisendo. 8, 10 minutos. Bueno, entonces, a esperar ver qué dice la Corte o cuándo lo quiera decir. Veo que la estrategia que ustedes han planteado y quienes han estado firmando es que ese fallo pueda salir antes de enero, que es cuando entra el otro contralor. Sí, y yo creo nuevamente, aquí lo que tenemos que mirar es principios por encima de personalidades. Y regreso al mismo punto, ¿no? Es cierto, la pregunta de Gonzalo es muy válida. ¿Por qué tenerle confianza al nuevo contralor? Seguro él no necesita a nadie que lo defienda. Seguramente él se puede defender solo y con sus acciones demostrar quién es. Pero si tú no tienes un marco jurídico que te acompaña a rendir cuentas, la historia de la humanidad es que aquello que no se controla se abusa. El poder que no tiene límites se abusa. Los fondos que no son controlados y auditados se abusan. Y eso pasa con la caja chiquita que está en el cajón de la cocina de una familia de 7 personas, ¿verdad? Como pasa con los recursos públicos.